algo que creo que vale la pena veamos hoy antes de entrar a este texto, que sigue una línea de pues, mensajes que estamos viendo sobre la carta de Pablo. Me gustaría que viéramos un poquito o no sé si he notado que parece haber un problema entre los corintios y Pablo. ¿Alguien ha notado eso en lo que hemos estudiado hasta ahorita? ¿No? El problema entre ellos, o el problema que pueden tener directo Pablo con los corintios, puede empezar por ser que no todos lo querían a él. Algunos decían, oye, pues yo a ti no te topo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. ¿Por qué había ese interés de los corintios de irse por alguien más por otro lado? Y parece ser que las dos cartas tienen este tono donde Pablo está justificando ciertas cosas. Parece ser que hasta está justificando su existencia con ellos, y lo vamos a ver hoy en el 4. Pero, por ejemplo, hay un pasaje en 2 de Corintios donde pareciera haber una crítica de la apariencia física de Pablo, ¿sí? Y dice 2 de Corintios 10, y estoy spoileando algo que vamos a ver en algunos cuantos meses, pero dice, porque a la verdad dicen, y este es Pablo hablando, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal de él. Es decir, oye, pues Pablo nos viene y nos escribe y nos regaña, pero cuando viene, pues no impone, ¿sí? No asusta a nadie. Y Pablo dice, pues sí, tienen razón, no asusta a nadie, a la verdad dice. ¿Sí? Esa crítica que me ponen, pues puede ser cierta. En 2 Corintios, ya que están ahí, un capítulo después, en el 11:5, dice, Pablo dice, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Sí? Parece haber una crítica ahí de decir, oye, pues Pedro te lleva de calle, Pedro sí estuvo con Cristo, Pedro no anduvo ahí persiguiendo cristianos, Pedro estuvo cuando arrestaron a Jesús. Yo soy de Pedro, ¿sí? Yo no soy de Pablo, yo soy de Pedro. Hay algunos que creen que hay una diferencia entre el tema del dinero, porque recuerdan cuando estudiamos Hechos, que Pablo en Corinto se dedicaba a trabajar con una pareja de hacedores o ¿cómo se dice?, fabricantes de tiendas. Y en el contexto en el que estaban, un maestro que no recibía apoyo económico de sus alumnos no era bien visto. Entonces parece haber ese choque cultural también ahí. Dice Pablo en el 1 Corintios 9:11. Si nosotros... sí, está hablando de sus derechos como apóstol. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Es decir, yo les estoy dando alimento espiritual, tal vez necesito un apoyo económico. ¿Qué tanto es eso para ustedes? Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces, Pablo tiene que justificar eso también, tiene que abordar ese tema de decir, oigan, pues esto del dinero, esto de mi apariencia, esto de que no estuve con Cristo y demás, pues parecieran haber limitantes de cómo recibían ellos ese mensaje. Recordamos que hay una carta previa que parece que Pablo recibió de los Corintios, ahorita lo podemos ver en el capítulo 5, porque, por ejemplo, dice bueno, ahorita les digo la cita, pero dice, ustedes me escribieron y me contaron esta situación, entonces yo aquí en mi carta les contesto el caso de inmoralidad que vamos a ver el próximo domingo en el capítulo 5. Entonces ya hay un choque, hay opiniones de cartas, hay opiniones de lo que Pablo es, de lo que Pablo hace. Por eso empieza la carta diciendo, oigan, aquí todos somos uno en Cristo. Puede estar Pedro, puede estar Apolos, puedo estar yo.
Pero qué bueno que ni los bauticé, porque si no esto estaría peor. Un poquito de eso vimos el domingo pasado, en lo que Cheque nos compartía, cuando decía, Pablo dice, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿sí? Los celos, las contiendas y las disensiones nacían porque unos decían yo soy de Pablo y otros yo soy de Apolos. Y a eso Pablo le dice, son carnales porque están ustedes batallando con cosas que ni al caso. En 2 Corintios 1:17 dice Pablo, así que al proponerme esto, ¿sí? El de ir a ellos, dice, usé quizá de ligereza, ¿sí? O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Ay, pues que dijiste que venías y no viniste, y estás tomando las cosas a la ligera. Les voy a dar una última aquí mismo, 2 Corintios 3:1. Dice Pablo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, es decir, te saco mi currículum, te digo por qué me tienes que hacer caso, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. ¿Sí? Oye, pues tú quién eres, quién te recomendó, quién dijo que teníamos que hacerte caso, dice Pablo. Pues ustedes aquí son nuestras cartas de recomendación, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces está este choque entre esta iglesia emproblemada, está este choque entre esta iglesia que le escribe a Pablo y le dice, oye, pues tenemos este caso, ¿qué piensas? Pablo ya les escribió una carta de la que no tenemos. Hay quien está un poquito confuso si hay 4 cartas de Pablo de las cuales tenemos 2 o si nada más son 3 y en esta se menciona una y que no tenemos y luego tenemos estas dos que están aquí. En la segunda carta que tenemos en la Biblia se menciona de que pues escribí esto con dolor y pues parece ser todos estos regaños. Entre los regaños vamos a ver este capítulo, que es un capítulo un poquito raro, porque si alguna vez les preguntan a ustedes, oye, ¿la Biblia es sarcástica? Pues aquí Pablo usa sarcasmo, usa ironía, usa lenguajes un tantito agresivos en cuanto se refiere a ellos. Recordemos lo que leíamos en el primer capítulo, cuando abrimos esta carta, que Pablo a estos corintios los llama santificados, iglesia de Dios. ¿Sí? Esta santa iglesia de Dios tiene problemas. Y comenzamos a leer 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el 7 por ahora. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo primero que empezamos a entender aquí es que en este problema que tienen ellos hacia Pablo, hacia tal vez los maestros que ellos escogían, pues Pablo aquí va en este cachito, empieza a dar sugerencias de lo que es un apóstol, un predicador, un líder entre ellos, ¿sí? Y dice, entre estos que ustedes dicen, o por los cuales hay disensiones, por los cuales hay problemas, ténganos los hombres. Y esto, hermanos, se los leo
en parte como lo dice Pablo, pero también creo que es correcto que la iglesia, y la iglesia de Corinto, y la iglesia en Huesca, y cualquier iglesia que lee estos pasajes, absorba esos pasajes como propios. Los corintios y nosotros no debemos decir, eso le toca a Pablo, eso le toca a Pedro, a Apolo, le toca a los líderes, ¿sí? Sí, pero también al resto de la iglesia. Y dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando un líder, un pastor, un predicador, el que sea, es conocido, debe ser conocido así, por servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Cuando una iglesia es conocida por los vecinos que tenemos aquí al lado, por quien sepa de nosotros, es bueno que nos conozcan por servidores de Cristo. Si no somos eso, y lo digo con miedo porque pues aquí estoy yo parado enfrente, entonces pues está fácil que me caiga la pedrada, pero si no hacemos eso, aprendamos a hacer eso y busquemos ser esto. No estoy sirviendo a Cristo, estoy sirviéndome a mí mismo, estoy sirviendo a alguien más, estoy sirviendo mi vanidad, estoy sirviendo lo que quieran, estoy mal. Marca, señal, requisito, como lo quieran llamar, número 1 que Pablo menciona aquí de lo que él debería de ser, y yo se los extiendo a los corintios y se los extiendo a los demás de lo que una iglesia debería de ser. Y dice, ahora bien, versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué sabemos de Apolos? ¿Se acuerdan del buen Apolos que se nos decía en Hechos? Que era elocuente, hablaba bonito, hablaba muy padre, pero no se sabía todo. Y llegaron Priscila y Aquila a decirle, oye, espérate, te falta un cachito de evangelio, te falta un poquito de conocimiento, lo educan y sigue enseñando. Oye, es necesario que el administrador del misterio de Dios sea hallado elocuente, un excelente orador. ¿No? Es necesario que sea hallado, lo que quieran ustedes ponerle ahí, ¿no? Dice que sea hallado fiel, ¿sí? Que sea hallado fiel al Evangelio de Cristo, que sea hallado fiel servidor de Cristo, que sea hallado fiel servidor de la iglesia, y ya. Puede haber dones, puede haber cosas buenas, uno puede ser mejor que otro por una cosa, y etcétera. Y esto, les repito, no solo del líder, sino dentro del cuerpo, y otros pasajes de la Biblia hablan de esto. Pero es necesario que seamos hallados fieles. Busquemos, seamos celosos de ser hallados fieles. ¿Okay? Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Y por eso les quise leer los otros pasajes de Corinto, porque Pablo, pues está siendo juzgado. Y les dice, no hombre, a mí coloquialmente me vale. O bueno, me importa muy poquito. ¿Sí? No pasa nada. No sé si han visto un meme, es de una caricatura de Rick y Morty. A mí me gusta mucho eso que dice, sus abucheos no me importan porque he visto a lo que le aplauden. Entonces, pues yo he visto a lo que le aplauden, sus abucheos, ¿a mí qué? Pablo parece tener esa actitud. Oigan, ustedes me están juzgando, la verdad es que no me importa mucho. ¿Sí? Un tribunal humano me puede juzgar, tampoco me importa mucho. ¿Sí? Yo me tengo más o menos libre de conciencia, dice Pablo, dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, no por eso estoy bien, no por eso soy justificado, ¿sí? No por eso ya la libré, no porque tengo un carácter fuerte que no se deja afectar por lo que los demás dicen, estoy bien, ¿sí? Pero el que me juzga es el Señor. Ahorita cantábamos, no valgo por mi posesión ni porque fuerte sea yo, ¿sí? Soy justificado en Cristo. Soy justificado por Dios y soy hallado justo en Dios, soy hallado justo en el Señor, y el que me va a juzgar es Él, y el que me va a voltear a ver es Él, y si Él ve a su Hijo en mí, voy a ser hallado justo. Y si yo hago las cosas que honran y sirven a su Hijo, pues entonces voy a ser hallado justo. Está fácil, pero nosotros la complicamos. Busquemos esas cosas como iglesia. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Creo que cuando leemos pasajes así, es un poquito fácil sacarlos de contexto y decir, mira, Dios aclara intenciones ocultas del hermano cuando me hizo fulana cosa. Pues pongan ustedes que sí y pongan ustedes que no, porque el texto no está hablando todavía de eso. Ya habló de eso hace poquito, un capítulo 2 anterior. Después lo va a hablar en el 6, porque hay hermanos que se están literal llevando a la corte porque hay demandas entre ellos. Pero aquí está hablando de las motivaciones de ellos a servir a Dios, y de las motivaciones tal vez de los líderes, de Pedro, Apolos, Pablo y demás.
Y dice Pablo, pues puede haber diferentes intenciones, puede haber diferentes cosas, hasta en sí mismo Pablo pudiera tener diferentes cosas que Dios estaba purificando en él, le puso un aguijón en la carne para que no se enalteciera. Y cuando llegue eso, pues Dios se va a encargar y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y creo que está padre esta última frase, porque no dice, oye, la condenación de Dios, el premio al pecado, etc. Alabanza de Dios. Queremos eso, queremos alabar a Dios, queremos alabar lo que Dios es. Y hay una promesa y una esperanza de que un día vamos a llegar a este momento. ¿Ok? Cuando nosotros vemos, y tal vez yo me pongo cuando leo estos pasajes y digo, Pedro, Apolos y Pablo, ¿quiénes son o qué sería algo similar ahorita de algo así? Y es curioso, por ejemplo, que ellos no tenían un tema doctrinal de que, oye, los católicos contra los calvinistas, contra los que no son calvinistas, contra el X denominación de interpretación de la Biblia. Pues no tenían eso, tenían un evangelio puro y diferentes maneras tal vez de comunicarlo, y los corintios estaban distraídos, estaban peleándose entre sí por cosas que no. Porque se cree, y tal vez más adelante vamos a leer cosas que soportan esta idea, pero que los corintios batallaban un poquito con el tema de la humildad, en el sentido que pues su cultura era una cultura un poquito elitista, la inteligencia se aplaudía mucho, por eso el tema de que no, hombre, si él es nuestro maestro aquí nosotros lo financiamos y todo bien, y por eso les caía bien Apolos. Oye, Apolos habla bien padre, Apolos tiene otra manera de expresarse, tal vez sí no recibe dinero, yo no sé, y eso apelaba a un poquito lo que ellos les hacía sentir bien, y vamos a leer de eso un poquito más adelante. Eso que acabamos de decir, pues suena un poquito a nuestra cultura, suena un poquito a que nos gusta las cosas que están, wow, ese predicador habla bien bonito, me hizo sentir bien, apela a mi necesidad, palomeo mi comezón de Dios, de la iglesia de la Biblia, y me voy. Y Pablo les empieza a hablar, y vamos a leerlo aquí, de todo lo que él sufre y de todo lo que él vive por servir a la iglesia. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hay entre ellos envanecimiento, hay entre ellos estas actitudes, y Pablo les dice, oye, entre Apolos y yo, ¿sí? Está el mismo ejemplo. Esto es por ustedes. Y esta frase creo que es muy buena, aprendan a no pensar más de lo que se les dice. Hace poquito leímos todo el tema de la segunda venida y todo ese rollo, y es bien tentador interpretar cosas. Y ese tal vez es un pasaje pues, medio controversial, que no tiene mucho que ver con nuestra actitud interna, pero aún en las cosas que Pablo les está diciendo, aún en las cosas doctrinales, aún en las cosas prácticas, les dice Pablo, piensen en esto, no se envanezcan unos contra otros. Porque, y esta pregunta es buena para nosotros, ¿qué tienes tú que no te haya dado Dios? ¿Sí? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú? Y Pablo creo que lo dice un poquito más adelante, que yo no te haya dado. ¿Sí? Que sabes que yo no te haya enseñado. Pablo se pone a veces en esa actitud un poquito más agresiva. Y el Corinto y nosotros tenemos que admitir que no tenemos nada que no venga de Dios, no tenemos nada que no sea gracia de Dios en nuestra vida. Y dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías en eso? ¿Sí? ¿Por qué dices, yo estoy envanecido contra alguien más? Cuidemos esas cosas entre nosotros. Aprendamos estas cosas, porque tal vez no nos está pasando ahorita, tal vez nos va a pasar después. Aprendamos de los corintios. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, dice Pablo. Y aquí está Pablo siendo irónico, está siendo sarcástico, está apelando a lo que ellos creían de sí mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el siguiente palabra dice, y ojalá reinases. Sí, ojalá fuera cierto eso que dices. Ojalá todo lo que tú crees, todo lo que crees que te funciona, que tú te sientes
súper bien, te sientes saciado, te sientes rico, te sientes que reinas ahorita, y está hablando espiritualmente, no está hablando de que los corintios fueran reyes de Roma o de Jerusalén o lo que fuera. Todo lo que a ti te sacia, a ti te hace sentir bien, ojalá fuera cierto. Dice Pablo, si nosotros reináis, ni me necesitas, ni necesitas que te escriban, ni necesitas que te sugieran, ni necesitas nada. Y es curioso la actitud que ellos tienen cuando obviamente necesitaban esta carta, que los regañaran. Oigan, es que la Santa Cena, es que las demandas, es que la inmoralidad, es que la idolatría. Hay un montón de cosas que corregir, pero ellos decían, no, hombre, estamos a todo dar. Cuidemos eso nosotros también. Dice, ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Dice Pablo, eso que tú crees tener, yo quisiera tenerlo. Eso que tú crees que estás viviendo, pues invítame. Si sí es cierto que lo tienes, dime para ir y reinar yo también contigo, porque más adelante va a decir Pablo, yo aquí ando batallando y ustedes creen que están a todo dar. Ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, versículo 9, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Eso dice Pablo de sí mismo, eso dice Pablo de los apóstoles. Hay otros pasajes de la Escritura que nos invitan a compartir en los padecimientos de Cristo. ¿Sí? Tal vez Pablo no estaba en la cruz siendo crucificado literalmente con Cristo, aunque después en su vida fue muy dolorosamente muerto y antes de morir también sufrió azotes y sufrió físicamente. Pero esta invitación a padecer con Cristo, Pablo parece aterrizarla aquí. Ustedes creen que están a todo dar, ustedes creen que están reinando, ustedes están peleando por a qué maestro siguen, y nosotros, ¿sí?, somos un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. A los que nos paramos aquí y predicamos, a los que nos toca enseñar y tenemos ese privilegio y responsabilidad, pues son llamadas de atención un poquito aterradoras. ¿Sí? A la iglesia de Corinto y a las iglesias, por eso yo les insisto que recibamos esto como iglesia, pues era un golpe de realidad. Ustedes creen que están muy bien. Y Dios nos tiene a nosotros como espectáculo. ¿A qué? ¿A quién? Y hay 3 secciones muy curiosas. La segunda a mí me llamó mucho la atención. La primera es al mundo. Y creo que esto se cumple hasta la fecha, al menos en la vida de Pablo, y se debería cumplir un poco en la iglesia, que tenemos ejemplos históricos de padecimientos, tenemos ejemplos históricos de gente que sufrió, se escriben biografías, autobiografías, se hacen películas, porque alguien sufrió por dinero, alguien sufrió porque una tragedia que le pasó, y no es hacer menos ninguna de estas situaciones, pero la constante prueba de muchas personas para creer en la resurrección, para creer en Cristo, es las ganas, la voluntad que muchos hombres tuvieron de sufrir por Cristo. Ahí está esta frase, no sé si la han escuchado, nadie muere por una mentira. Y hubo un montón de gente que se martirizó porque creían que Cristo había resucitado y creían que Cristo era Dios. Y Pablo dice, yo todo esto lo estoy sufriendo por Cristo, no para ganar lana y tener una casa bien padre, no para, no sé, ganar algo terrenal. Yo estoy padeciendo esto con Cristo y soy espectáculo al mundo. Y si buscamos pruebas de esto, pues tenemos la Biblia y tenemos estas pruebas aquí hasta la fecha. 2000 años después estamos leyendo el espectáculo que Pablo era al mundo, a nosotros, a la iglesia, a Corinto. Dice, soy espectáculo a los ángeles. ¿Sí? Hay cosas, dice la Escritura, en las que anhelan mirar los ángeles. Y es curioso esas frases en la Escritura que
en el plan divino, en el plan maestro de Dios de redención, pues hay un grupo de seres espirituales, angelicales, que está viendo todo lo que está pasando y están diciendo, mira, lo que hace la iglesia, lo que hace el apóstol Pablo, lo que hacen los corintios. ¿Sí? Y no es la única frase que vamos a encontrar en Corinto respecto a los ángeles en esta carta. Y Pablo les dice aquí, yo soy un espectáculo de los ángeles. Más adelante les va a decir, hagan estas cosas por los ángeles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vivimos en un plano meramente terrenal donde si Pablo aquí tenía una necesidad de desahogarse y los traigo bien atorados, entonces déjenme les hago una carta y ya Pablo descansó porque soltó lo que a él le pesaba. No, es una consecuencia espiritual, es unas ganas de ayudar y de corregir y de que Corinto mejorara, que Pablo tiene aquí y por eso les dice lo que les dice. No era un de que, oigan, páguenme la terapia mejor para no. No, por los ángeles, por el mundo. ¿Sí? Y los hombres somos insensatos por amor de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo se dice? El contraste es que ustedes, ¿sí? Dice, son prudentes en Cristo. Y no les está aplaudiendo, no les está felicitando. ¿Sí? Está contrastando las actitudes, está contrastando las actividades tal vez. ¿Sí? Y a los Corintios, tal vez decir, es una persona muy prudente, tal vez suena bonito, pero no parece ser que Pablo los esté aplaudiendo. Débiles somos, mas vosotros fuertes. ¿Sí? Nosotros somos despreciados, ustedes son honorables. ¿Sí? Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Es tal vez fácil ser extremista con estos pasajes. No creo que la invitación sea decir, oye, si nadie te está bofeteando, ve y búscate a alguien que te dé una cachetada. Ve y haz enojar a alguien con el evangelio. Creo que no es la intención de Pablo. Pero sí creo que hay una invitación a la iglesia que tenemos que aprender a entender, a estar dispuestos a vivir estas cosas. Hay unas que son, creo que, no tan difíciles. Por ejemplo, la del 12. Nos cansamos trabajando. ¿Sí? Ojalá esta iglesia se canse trabajando. Ojalá aprendamos a fatigarnos trabajando por el evangelio. Porque si estamos cómodos, a gusto, pues Pablo nos escribió una carta diciendo, no, ustedes están a todo dar y yo quisiera estar ahí con ustedes, pero pues miren, ¿no? Y don Robert lo decía el domingo pasado, si Pablo estuviera aquí nos estaría yendo como en feria, pues aquí nos cae un poquito, nos salpica de lo que los corintios les decían. Ojalá aprendiéramos estas cosas. ¿Sí? Dice, somos despreciados, tenemos hambre, tenemos sed. ¿Sí? Nos cansamos por el evangelio, nos cansamos por amor de Cristo. Aprendamos un poquito de eso, busquemos eso, incomodémonos un poquito. No es fácil, obviamente, no está padre, no es como que yo diga, quiero esto. Tampoco se trata de decir, oye, voy a ir a padecer para que todo el mundo vea que ya padezco. No, se trata de hacer la chamba y aguantar vara, como Pablo. Por eso Pablo se pone ejemplo, y ese ejemplo nosotros. Se trata de que aprendamos eso. Dice, padecemos persecución y la soportamos. ¿Sí? No estoy yo diciendo, no, esta persecución no me la merezco. No, pues Pablo vivió muchas cosas que no se merecía. ¿Sí? Padecemos eso y aguantamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y dice el 14, no escribo esto para avergonzaros. ¿Sí? No es una comparativa de quién trabaja más, no es competencia. ¿Sí? Es amonestación, dice. Sino para amonestaros como a hijos amados. ¿Sí? Y este apóstol que fundó esta iglesia, que estuvo ahí, que recibe una carta, que ve lo que está pasando y les dice, oigan, no, quiero ir a ustedes, pero en lo que llego, ahí les va una carta y la lleva a Timoteo y Timoteo les va a decir cómo vivir. Así como lo que yo les dijera, háganle caso a Timoteo porque necesitan una intervención drástica.
Esa intervención, esa carta, esas visitas, esos regaños son de un padre a un hijo. Son con amor. Aprendamos a amarnos. ¿Sí? De nada sirve, o bueno, creo que no de mucho tal vez, si enojado Pablo viene y se desquita con ellos porque me andan criticando, dicen que no estoy guapo y no predico como Apolos. Pues no. ¿Sí? Como a hijos amados, os amonesto. Dice el 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Sí? Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Sí? Y Pablo puede medio caer gordo con estas frases, ¿verdad? Pero tiene razón. Sí, hagan lo que yo hago, ¿no? Pues ¿cómo te digo que no? Si está muy claro que da resultados, está muy claro que estás haciendo algo que yo no. Aprendamos estas cosas. Creo que como iglesia buscamos crecer, creo que como iglesia buscamos madurar. Creo que como iglesia no queremos que se nos diga que somos carnales, que no nos pueden dar de comer carne sólida, oigan, pues les sigo dando leche. El domingo pasado, mientras Cheque predicaba, yo dije, ¿cuánto tenía esta iglesia fundada? ¿Cuánto tenía Corinto más o menos de fundada cuando leyó esta carta? ¿Alguien sabe? 3 a 5 años. Y ya se esperaba de ellos. Pues, oigan, ¿cuánto tenemos nosotros de que nos reunimos? Y pues se debe esperar algo de nosotros, ¿no? Y Pablo les regaña y les dice, oigan, ¿cómo están con esas cosas? Crezcan, maduren, coman leche, coman carne sólida, alimento sólido, maduren, por favor. Pues aprendamos eso nosotros. Y como iglesia buscamos mucho crecimiento, buscamos, o creo que queremos esas cosas, pero esas cosas nos van a costar algo. No va a ser una sufridera. ¿Por qué? Porque está Cristo por delante. Y está, dice, creo que es Hebreos, Cristo por el gozo puesto delante de él sufrió. Y cuando nosotros como iglesia hagamos algo, y créanme que es mínimo, pues aprendamos a batallar un poquito unos por otros. Aprendamos a batallar un poquito por compartir el Evangelio. ¿Sí? Porque lo que vivimos aquí ahorita es pasajero. Y lo que vemos aquí como iglesia es eterno. Dice, os ruego que me imitéis. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Sí? A mí esto se me hace muy padre, muy impresionante, que Pablo tiene la certeza de que, por ejemplo, si preguntaban por él en otra iglesia, tenía la misma fama aquí y allá. ¿Sí? ¿Cómo me comporto? ¿Qué enseño en todos lados y en todas las iglesias? ¿Sí? Si en algunos lados dicen, no, pues a los judíos me dice así, a los gentiles me dice así, está bien. Pero el testimonio y el trabajo de Pablo era el mismo en todos lados. Eso se llama integridad. Y creo que es parte de la fidelidad que Pablo decía en el 2. Es requerido que el administrador, ¿sí? Que cada uno sea hallado fiel. Dice el 18, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Sí? Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Hay unos que dicen, ni va a venir, lean la carta, ciérrenla y se acabó. Y es curioso que esa actitud podemos tenerla de Cristo. ¿Sí? Hay unos que dicen, pues el Señor retarda su promesa. Prometió que volvía y no viene. ¿Sí? Aquí vivimos a gusto, porque no viene. Si lo hacían con Pablo, imagínense con alguien que no podían ver. Y ahí creo que una palabra aquí clave, en la última parte del 19, cuando dice, voy a conocer no solo las palabras, sino el poder, ¿sí? De los que están envanecidos. Porque hay influencias, hay diferentes poderes, y está el poder de Cristo, el poder del Evangelio, y poderes que están en contra, que lo estorban, que lo atacan, que lo quieren enfriar. Y esas personas envanecidas tenían un poder, o había algo actuando en medio de ellos. Y Pablo dice, pues yo voy a ir a ver qué es. ¿Sí? Mientras que voy, háganle caso a Timoteo. Timoteo les va a recordar mi proceder en Cristo, porque ya lo sabían y se les olvidó.
les va a hacer llegar esta carta y la van a leer y tal vez me van a criticar y van a decir, no, hombre, nos mandó a este embajador. Sí, pero voy a llegar y voy a ver, ¿sí? ¿Por qué están envanecidos? Porque el reino de Dios, dice el 20, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y esta amenaza, que así suena, creo que también es una sugerencia en el sentido de que estaba en ellos, en cómo recibían esta palabra, la actitud del buen Pablo al llegar a ellos. Y está en nosotros y en cómo recibimos la Escritura y qué aprendemos de la Escritura y qué hacemos diferente. Nuestra confianza en Dios, ¿sí? Y el que Dios nos regrese y nos encuentre dormidos. ¿Sí? Tenemos al Hijo de Dios muerto por nosotros, resucitado por nosotros. Tenemos el Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros. Tenemos la Escritura, tenemos más información que muchas personas quisieran haber tenido en toda su vida. Y tenemos lecciones como estas que nos animan, nos despiertan, nos regañan un poquito a entender lo que Dios quiere de la iglesia. Aceptémoslas y aprendámoslas. Los hombres, aprendamos esto. Eso se permea a la iglesia. Las cosas que como... y hay un punto, tal vez aquí un poquito entre líneas, pero el servidor de Dios que es fiel tiende a tener pues, seguidores fieles. No siempre, ¿verdad? Pero cuando ves una iglesia, y lo digo con cuidado, ¿verdad? Pero, oye, esa es de la prosperidad y hacen un montón de cosas. Y ves a las personas que están ahí y dices, oye, están por conveniencia, están por interés, están... Pues sí, el mensaje es vano, el mensaje es superficial, no es centrado en el Evangelio. Los que están persiguiéndolo, pues van a vivir o van a tener una esperanza vana, van a tener una actitud o una participación superficial. Si el mensaje es bueno, si el mensaje es íntegro, si es profundo y si es basado en el Evangelio, entonces los que seguimos ese mensaje y los que aprendemos de ese mensaje vamos a tener acciones acorde a. Y esa es una manera de pues, separar el trigo de la cizaña. Seamos hallados entre el trigo. Esto quiere decir Pablo a nosotros en 1 Corintios. Vamos a orar. Agradecemos tu palabra, agradecemos tus mensajes, agradecemos los regaños, agradecemos el saco que nos puede caer y te pedimos que nos ayudes a crecer, a cambiar, a madurar, a no tomar estas cosas a la ligera, sino como palabra tuya inspirada por ti, dirigida por ti a tu iglesia. Gracias por la oportunidad de aprender juntos. Gracias por el poder que habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo entre los muertos, que nos da pues, valor, entendimiento para cambiar estas cosas que sin ti no pudiéramos hacer. Gracias por tu Hijo Jesús. Amén.